El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Caracas Radio, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestros invitados en esta parte del programa. Se trata de Elvira y José Gregorio Pernalete. Les agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Ellos son los padres de Juan Pablo Pernalete, quien fue asesinado en las protestas de 2017 en nuestro país. Bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio que siempre ustedes nos brindan. Pues la verdad, mucho interés de conversar con ambos acerca del tema que nos ocupa, porque recientemente la Alianza de Familiares y Víctimas de 2017 emitió un comunicado condenando las declaraciones del fiscal designado al margen de la Constitución por la constituyente comunal Tarek William Saab, quien en una entrevista reciente calificó de embrión de guerra civil lo ocurrido durante las protestas ciudadanas de ese año. ¿Qué pueden decirnos? Los escuchamos. Lo primero que te podemos decir, que la revictimización y el irrespeto hacia nosotros las víctimas, tanto directas como indirectas, es constante. Esta nueva arremetida de estos personeros del Estado que pretenden seguir ocultando lo que pasó en las protestas del 2017 constituye para nosotros una ofensa y una vez más de negación de justicia, de verdad, en los casos de los jóvenes asesinados en las protestas del 2017. No es posible que este señor diga que es un embrión de guerra civil, cuando aquí había una sociedad civil desarmada que intentaba llamar la atención del poder y ejercer sus derechos a la protesta, sus derechos humanos. Y este poder armado, de manera sistemática, los asesina, siguiendo órdenes preconcebidas del Estado, tales como se pueden ver en el Plan Zamora, que dijo este señor Nicolás Maduro el 19 de abril de 2017, y siguiendo el Plan Guaycaipuro, que lo podemos ver en el expediente de Juan Pablo, donde claramente ellos dicen que la sociedad civil, los venezolanos, los jóvenes que salían a manifestar eran considerados enemigos. ¿De qué hablaban ellos? De una guerra frente a una población desarmada. Entonces, para nosotros, las víctimas, esto constituye una ofensa. Una vez más, revictimizarnos. Decían ustedes en este comunicado, no es posible hablar de guerra civil cuando la ciudadanía desarmada intenta llamar la atención del poder para el ejercicio de sus derechos, ¿correcto? Sí, señor. Y entre otras cosas, en el caso de Juan Pablo es especialmente evidente. Yo les pedí un comentario, los escuchamos. Bueno, Juan Pablo, al igual que cientos de venezolanos, salía a manifestar. Juan Pablo no estaba negado, a pesar de su corto 20 años, a la realidad que estamos viviendo y seguimos viviendo los venezolanos, con este sistema que le negaba a él, como joven, un futuro en su país. Y por eso salía Juan Pablo a manifestar a las calles, igual que cientos de venezolanos, a ejercer sus derechos. Y Juan Pablo fue asesinado de manera directa por un guardia nacional a corta distancia, utilizando un arma, según ellos, no letal, pero si es mal utilizada, se vuelve letal, como es una bomba lacrimógena directamente a su pecho. No solamente hay jóvenes asesinados, hay jóvenes que fueron mutilados, jóvenes que han sido apresados y continúan presos, jóvenes desaparecidos, venezolanos desaparecidos. Entonces, ¿cómo ellos nos vienen a hablar de un embrión de guerra civil? ¿De qué está hablando este señor?
Entre otras cosas, ustedes también destacan justamente eso. Utilizaron los cuerpos de seguridad armas de guerra para matar y asesinar a muchos de los que participaron. Así es. Este señor dice que había armas convencionales y no convencionales. Todas estas armas son calificadas como armas de guerra. Y si comparamos, ¿quiénes eran los que estaban dotados de estas armas? Eran los órganos represores del Estado, los que supuestamente tenían que proteger a las manifestaciones. Al contrario, muy al contrario, lo que hicieron fue asesinarlos. Y es por eso que aquí no hubo guerra civil, nunca la he oído. Lo que pasa es que este señor trata de crear estos falsos positivos para justificar estas acciones que hicieron estos órganos represores del Estado. Cuando aquí lo que en realidad había era una ciudadanía, una sociedad civil que intentaba que fuesen escuchados sus peticiones y fueron masacradas. Eso realmente es lo que pasó aquí en Venezuela. Aquí en Venezuela hay crímenes de lesa humanidad y este señor ahora pretende justificar lo que pasó diciendo estas cosas que para nosotros son totalmente, es una ofensa para nosotros las víctimas. Sí, este señor Tarek, lo que trata es de justificar, como dijo Elvira, las acciones, tal cual como pretenden dar esa falsa sensación ante el mundo de que aquí en Venezuela las cosas se arreglaron. Entonces, tratan de sembrar esta matriz de opinión, como dice un embrión de guerra civil, para justificar, como dijo, acciones y asesinatos que cometieron los actores del gobierno. ¿Por qué hace eso? Porque hay una presión internacional. Hay el fiscal de la CPI informó que iba a poner una oficina aquí. Él intenta decir que aquí en Venezuela hay un sistema de justicia confiable, cuando no lo es. Aquí en Venezuela no hay un sistema que garantice justicia para nosotros las víctimas y para los venezolanos. Aquí las investigaciones no van adecuadas a la gravedad y a la realidad de los hechos. Aquí las investigaciones se están haciendo de manera acelerada y van de manera muy deficiente a los tribunales, y nosotros las víctimas llegamos a los tribunales con expedientes demasiado débiles. En el caso de Juan Pablo, que aún estamos esperando que el Ministerio Público haga el acto conclusivo, pero sigue manteniendo una mala calificación del delito, lo que beneficia a los guardias nacionales, para así diluir la responsabilidad y no tocar a la cadena de mando. Eso es lo que se pretende hacer aquí. ¿Y qué pretende? Decir ante el mundo, seguir justificando las graves violaciones de derechos humanos que hay aquí en Venezuela. Eso es lo que pretende hacer este señor. Este señor no es un fiscal que pueda estar frente a una institución que garantice los derechos humanos en Venezuela. Si me permiten nuestros invitados, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a unos datos en la línea de lo que comentan con nosotros, que destaca el comunicado. Aseguran ustedes, Tarek William Saab habla de que ha habido casos con sentencias condenatorias y ciertamente es así, pero resulta que eso apenas representa el 5% de todos los casos asesinados en 2017, es decir, aún falta por investigar y condenar 95% de los casos. Al regreso quisiera referirme a este tema. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750,
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, fompreseiber.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos con Elvira y José Gregorio Pernalete, los padres de Juan Pablo Pernalete, asesinado en 2017 en las protestas de ese año, un 26 de abril. Recientemente se cumplieron 5 años de su fallecimiento, y yo dejé una inquietud sobre este dato que no es menor, que destaca el comunicado de la asociación, la Alianza de Familiares y Víctimas de 2017, y es que, según la información que ustedes manejan, apenas el 5% de todos los casos de los asesinados de 2017 han obtenido sentencias condenatorias, es decir, falta por investigar y condenar 95% de los casos. ¿Esto es así? Así es, mira. En la Alianza de Familiares y Víctimas, la mayoría de los casos que nosotros documentamos y que hemos presentado información están en etapa de investigación. Muy pocos casos han ido a una etapa condenatoria. No quisiera decirte nombres, por decirte, hay 3 casos de los que lleva Alfaví que han llevado a una sentencia condenatoria, y uno de los casos no corre, 2 de los casos de los jóvenes asesinados en las protestas no corresponde a la gravedad de los hechos. Le han dado condenas de 5 años, como que si se hubiesen robado un celular, de condenas de menos de 15 años, cuando se ha evidenciado que estos jóvenes fueron asesinados por la Guardia Nacional. La mayoría de los casos de Alfaví continúan en etapa de investigación. Muy pocos han pasado a juicio. De estos casos te podemos nombrar 4 casos. El caso de Daniel Kelly, de Leonardo González, que sí tuvo condena, que sí tuvieron condena, aún no está firme, y el caso de Fabián Urbina, y el caso de Luis Alviare. El caso de Luis Alviare, menos de 5 años, y ya los funcionarios están fuera. En el caso de Fabián Urbina, menos de 15 años, y no era lo que correspondía, porque todos sabemos cómo el Guardia Nacional le disparó a Fabián Urbina. Del resto, todos los casos, incluyendo el de Juan Pablo, que tanto este señor lo nombra como bandera para lavarse la cara, está en etapa de investigación. Quiere decir que no ha pasado a tribunales, que sigue siendo investigado con investigaciones aceleradas. Y también te puedo decir que el gobierno no da las cifras reales. Aquí ustedes pueden buscar en cualquier sitio, y él no ha dado las cifras reales de los jóvenes asesinados en las manifestaciones durante todos estos años. La pregunta que yo le haría a nuestros invitados a propósito del tema que ellos mencionan sobre los casos donde ha habido sentencia condenatoria, específicamente cuando hablamos del caso de Juan Pablo Pernalete. Allí la Fiscalía imputó a los funcionarios de la Guardia Nacional por homicidio preterintencional en grado de complicidad
correspectiva. En la práctica, esto, entendemos, y quisiéramos aclararlo con nuestros invitados, diluye la responsabilidad del autor material de estos hechos, ¿correcto? Así es. Ellos tratan de diluir la responsabilidad y no quieren individualizar al guardia que disparó la bomba lacrimógena. Ellos lo que pretenden es, con esta calificación, que la condena de ellos sea menos de 5 años o incluso no queden en libertad. Es por eso que nosotros hemos solicitado diligencias al Ministerio Público para la individualización del guardia y se nos ha sido negada. Nosotros estamos esperando que el Ministerio Público ya realice el acto conclusivo de lo que se pretende hacer en el caso de Juan Pablo. Nosotros ya lo hemos dicho públicamente y también por escrito que no estamos de acuerdo con la calificación que va a dar el Ministerio Público a estos guardias nacionales, y vamos a tomar acciones con nuestros abogados cuando lleguemos a ese punto. Pero por ahora seguimos en la espera de que el Ministerio Público haga el acto conclusivo. Tomando en cuenta donde este señor dice que el caso Pernalete, como siempre lo nombra, como bandera para él, que está dando justicia, los guardias nacionales no están acusados, solo están imputados y están en libertad en sus comandos, solamente con una prohibición de salida del país. Algunos de ellos han sido ascendidos. Entonces, ustedes entenderán la gravedad de los hechos en el asesinato de Juan Pablo. Este señor pretende diluirla, dando estas declaraciones que no se adaptan a lo que fue el asesinato de Juan Pablo y a lo que hay en el expediente. Ahora, tengo que preguntarles, porque después de 4 años de sostener que Juan Pablo fue asesinado por un ataque con pistola de perno, la Fiscalía cambia la calificación del delito, y yo les pediría un comentario al respecto, porque en su momento fue una versión que mantuvo, que promovió el régimen venezolano y varios voceros del alto gobierno. ¿Qué pueden decirnos? Lo escuchamos. Sí, efectivamente, desde el inicio ellos trataron de ocultar la verdad de los hechos y mantener esta posición todos los personeros del Estado. Estos personeros, desde el mismo momento, nosotros nos denunciamos ante el Ministerio Público y ante el Tribunal Supremo de Justicia. Incluso hicimos un comunicado de que se evitaran de dar estos pronunciamientos que entorpecían la investigación que se llevaba a cabo en ese momento. Ellos hicieron caso omiso, siguieron llamando a nuestro hijo terrorista, criminal, delincuente, que había sido asesinado por sus amigos con una pistola de perno, ocasionándonos a nosotros un daño moral y psicológico, donde nosotros denunciamos esto, pero el Ministerio Público, esa denuncia está totalmente paralizada. Hasta la fecha de hoy, estos personeros no se han retractado de lo que han dicho, y la denuncia que nosotros, a pesar de que vamos constantemente, mire, ya hay un pronunciamiento del 1 de mayo del 2021, donde el Ministerio Público acepta que la Guardia, acepta la verdad que nosotros hemos venido luchando durante todos estos años, que fue un guardia nacional. Estos señores no nos hacen caso omiso a lo que nosotros estamos haciendo la denuncia. Ellos siguen manteniendo la mentira, a pesar de que él, por la presión internacional y por el trabajo que nosotros hemos hecho y las denuncias a nivel internacional que hemos hecho, hemos demostrado la verdad. Él no le quedó más remedio que aceptarla. ¿Pero para qué aceptarla? Pero ahora trata de diluirla con una mala calificación y no tocando a los responsables, a los personeros del Estado que dijeron en ese momento esta mentira. Ahora él pretende continuar mintiendo, diciendo que fue una guerra civil, un embrión de guerra civil, para seguir manchándole la memoria a los muchachos, para seguir ocultando la verdad de los hechos, para seguir revictimizándonos a nosotros, para seguir dañándonos moral y psicológicamente a las víctimas. Y por supuesto, defender y seguir defendiendo la cadena de mando. O sea, para que no haya responsabilidad, para eso él está allí.
Yo tengo que preguntarles, ¿ustedes confían en que la justicia internacional, hará su trabajo en el caso de Juan Pablo y el resto de las víctimas de violaciones de derechos humanos o posibles delitos de lesa humanidad en nuestro país? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Alejandra, es la única esperanza que tenemos, porque en un régimen autoritario, donde en los regímenes autoritarios que pretenden banalizar las luchas ciudadanas, donde ellos constantemente violan los derechos humanos y al salir a protestar los venezolanos son atacados de subversivos, nosotros no vamos a tener justicia en este país mientras esté este régimen en el poder. Es por eso que nosotros apostamos, y la única esperanza que nosotros tenemos de ver justicia algún día es a través de los organismos internacionales. Y es por eso que nosotros seguimos alzando la voz, seguimos luchando en un país donde nos niegan diariamente la justicia, donde nos revictimizan, donde aquí la constante es mantener la impunidad como política de Estado. No tenemos otra esperanza sino los organismos internacionales y seguir nosotros, las víctimas, los venezolanos, alzando la voz por honor y por amor a nuestros hijos. Sabemos que son procesos largos, pero también sabemos que van bien encaminados en la búsqueda de la verdad. Y encontrando esa verdad va a haber paz. Y eso es lo que estamos buscando todas las familias que fueron afectadas cuando asesinaron a sus familiares, a sus hijos en esas manifestaciones. Queremos justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición de estos hechos en Venezuela. En Venezuela nunca ha habido guerra civil. En Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad y se siguen violando los derechos humanos. Aquí no ha cambiado nada. Quiero agradecerles, como siempre, profundamente a Elvira y José Gregorio Pernalete, padres de Juan Pablo Pernalete, asesinado en 2017, por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa. Un joven, por cierto, estudiante, deportista, ejemplar, que pierde la vida justamente por salir a manifestar, por exigir sus derechos, simplemente eso. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y regresaremos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales seibet.net.be, fompreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta
El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la nucleación. En la unión está la fuerza. Este sabio refrán aplica hasta en el diminuto mundo de las nanopartículas, tal como lo demostraron los doctores Benjamin Sharifker y Jorge Mostani con su teoría sobre la nucleación. Desprovistas de carga eléctrica, las partículas muy pequeñas o nanopartículas no son capaces de formar estructuras estables o duraderas. Sin embargo, los iones o partículas cargadas eléctricamente contenidas en una solución ceden su carga y se organizan en cristales por efecto del potencial, dando como resultado una inmensa variedad de formas estables de un elemento mediante un proceso denominado nucleación. La nucleación ocurre en una diversidad de procesos naturales como la formación de nubes o el crecimiento de corales, pero su uso de manera controlada ha generado un nuevo campo, la nanotecnología, con innumerables aplicaciones en la medicina, en el ambiente y en la industria energética y electrónica. En el laboratorio de la Universidad Simón Bolívar, los doctores Benjamin Sharifker y Jorge Mostani, junto a sus discípulos, han estudiado la nucleación desde los años 80 y han propuesto una teoría de nucleación que se ha convertido en el modelo estándar para explicar la deposición de nanopartículas metálicas en superficies. Estos investigadores, además, estudian formas de eliminar contaminantes orgánicos de aguas residuales mediante reacciones químicas y de procesar de manera limpia recursos energéticos fósiles, entre otras cosas. Los doctores Benjamin Sharifker y Jorge Mostani son miembros de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Sus descubrimientos son un aporte significativo al desarrollo de nuevas tecnologías al servicio de la sociedad. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos en Conexión 750. En esta parte del programa conversamos con Carlos Rodríguez, abogado, investigador en la línea de derechos de migrantes y refugiados del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes por invitar al Centro de Derechos Humanos a su programa. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa, la situación dramática de los migrantes venezolanos, y yo iniciaría a partir de lo que está ocurriendo en México. Un grupo de venezolanos que participan en la caravana que se dirige a Estados Unidos decidió coserse los labios porque no les permiten viajar hasta la frontera. Yo le pediría un comentario al respecto. Lo escuchamos. Esta situación no es más que la demanda, es parte de la demanda que vienen haciendo la población venezolana porque les permitan transitar libremente y llegar a su país de destino, en este caso Estados Unidos, para solicitar algún mecanismo de protección internacional. La gran mayoría, lo que nosotros hemos reportado de nuestra organización en México, por ejemplo, la mayoría de los venezolanos que están llegando allí son personas que ya estuvieron en otros países como Colombia, Chile, quizás Brasil, Argentina. Como no pudieron regularizarse en estos países, no tuvieron esa posibilidad, entonces ahora deciden migrar hacia México, pero no porque van a México a vivir, sino que tienen como destino final
Estados Unidos y toman este país como un tránsito para poder llegar a los Estados Unidos. ¿Cuál es la situación y qué es lo que está pasando en México y en Estados Unidos con la población venezolana que está llegando? Bueno, México se ha convertido en un país de tránsito para venezolanos, pero se ha encargado por presiones de Estados Unidos de repeler o de disolver estas caravanas de migrantes con la intención de impedirles que continúen hacia los Estados Unidos. Desde el gobierno de Donald Trump, Estados Unidos ha venido presionando a México para que pueda tomar pues medidas drásticas contra la migración y que impida que estas personas continúen hacia Estados Unidos e ingresen. Incluso los ha amenazado el gobierno de México con imponerle aranceles a las exportaciones mexicanas. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, en términos de derecho, aquí hay una clara vulneración por parte de Estados Unidos y México de permitir el libre tránsito a personas con necesidad de protección internacional, como son los venezolanos que se están yendo, y les están imposibilitando pues la posibilidad de acceder a un derecho humano que es el refugio. Ahora, yo decía que la situación dramática no por exagerar lo que está ocurriendo. Estamos hablando de personas, en su gran mayoría, que han recorrido kilómetros, en muchos casos, que han cruzado a pie la selva del Darién. Y yo le pedía un comentario. Finalmente, en este punto deciden coserse los labios en protesta. ¿Qué puede decir? Lo escuchamos. Bueno, lo hacen como un mecanismo, pues como ya lo señalabas, para protestar, para exigir sus derechos, que por favor les permitan lograr acceder. Es drástico, es dramático que estas personas tengan que recurrir a esta necesidad, a tener que hacer este tipo de prácticas que lamentablemente lo que terminan resultando es un perjuicio para la salud de ellos. Pero en definitiva, ellos lo que buscan con esto es reclamar sus derechos, exigir a los gobiernos tanto de México como de Estados Unidos que les permitan el libre tránsito y poder llegar a Estados Unidos para solicitar la protección internacional que tanto requieren. Bueno, tengo que preguntarle porque que la crisis de migrantes venezolanos no para. ¿Qué información manejan ustedes al respecto? Lo escuchamos. Con relación a la crisis de migración venezolana, en efecto, esto no para, no ha terminado la crisis, ahora es que sigue saliendo gente, y no solamente es que siguen saliendo personas, María Alejandra, sino que ahora las condiciones en las que lo hacen es mucho peor a como lo estaban haciendo inicialmente en 2015. En 2015 salía una población con un perfil un poco mucho más elevado, salían profesionales, algunos salían con pasaporte, algunos tenían la posibilidad incluso de hacer viajes vía aérea. Lamentablemente, desde los 2 últimos años para acá, la población venezolana que sigue saliendo tiene un perfil socioeconómico bastante bajo, no tienen a veces en su maleta, lo único que llevan son a lo mejor unos zapatos y bueno, una maleta cargada de sueños, pero no tienen ni siquiera recursos económicos para poder garantizarse un viaje seguro. La mayoría no tienen ni siquiera pasaporte venezolano, algunos se van solamente con la cédula de identidad. Entonces, cuando llegan a los países receptores, normalmente esta población llega necesitada de algún tipo de asistencia humanitaria. Algunos piden que si alojamiento para no quedarse durmiendo en las calles, otros piden algún tipo de dinero porque se quedaron sin recursos durante la ruta migratoria o a lo mejor porque los robaron, otros quizás solicitan algún tipo de ayuda médica. Entonces, sin duda alguna, la migración venezolana continúa hasta que no hayan una mejora en las condiciones de su país de origen, pero sigue ocurriendo, pero esta vez con unas condiciones mucho más de mayor vulnerabilidad. Están expuestos pues a mayores riesgos, cada día solicitan más asistencia humanitaria, tienen muchos más requerimientos
y obviamente cuando llegan a los países receptores, esto colapsa porque tienen que sacar dinero para invertir en ayuda humanitaria a población vulnerable que está llegando a su país. Ahora, en el caso concreto de la más vulnerable a la que usted hace referencia, conversando hace algunos días con uno de los investigadores de Human Rights Watch, que documentó lo que está ocurriendo en la selva del Darién, para que la audiencia se haga una idea, entre enero y abril de este año cruzaron más de 7.000 venezolanos. Bueno, el año anterior, para esas fechas, solo 15 personas habían cruzado, es decir, esto representa un incremento exponencial, pero está ocurriendo que hay incluso muchos niños no acompañados, hay, bueno, denuncias de todo tipo, de agresiones, violencia contra aquellos que deciden tomar esta ruta. Yo le pediría un comentario en qué información manejan ustedes al respecto. Lo escuchamos. Bueno, en relación a los venezolanos que están cruzando el Darién, sí, en efecto es una nueva ruta migratoria que están tomando, es mucho más peligrosa por todo lo que esto implica. Se han reportado que incluso venezolanos, esto según reporte de la organización Médicos Sin Fronteras, mujeres venezolanas han tenido que ser asistidas con algún tipo de ayuda médica, porque durante su tránsito, el cruce por esta selva, han sido víctimas de abuso sexual. También ACNUR reportaba que algunas personas que han cruzado el Darién, cuando lo hacen, pues se pierden, ya que es una selva bastante porosa, pues hay mucha facilidad de perderse, y la desaparición de estas personas por allí a veces es complicado, porque pueden incluso morir de sed, están expuestos a ser devorados por fieras, leones, tigres, serpientes, y también pues allí hay grupos armados que hacen presencia en la zona que no son controlados por el Estado. Entonces están expuestos a ser también asesinados, víctimas de robo, extorsión o secuestro o agresiones físicas por este tipo de grupos armados que controlan esta zona. Ahora, tú me preguntarás, bueno, ¿y por qué los venezolanos están decidiendo ahora tomar esta ruta tan peligrosa? Una ruta que resulta tan riesgosa para su vida. Bueno, en vista de que la mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe están exigiendo visa a la población venezolana, pues no le queda más de otra que tomar rutas migratorias mucho más peligrosas, como ahora pues con la selva del Tapón del Darién. Es una ruta sumamente peligrosa que, mira, o sea, allí están expuestos no solamente a condiciones climatológicas y los riesgos propios de una selva, sino pues, a grupos armados que hacen presencia en la zona. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a la crisis de refugiados en general. Recientemente el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, publicó unas cifras que hablan de un nuevo récord de migrantes debido a los crecientes conflictos para 2021, y se proyecta que habrá otro récord en este año 2022. Buena parte de esa población, lamentablemente, es venezolana. Al regreso quisiera un comentario de nuestro invitado. Ya venimos. Escuchando Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del Juan Press CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, compre.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro.
El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 hablando acerca de la crisis de migrantes venezolanos, que, como decía nuestro invitado Carlos Rodríguez, abogado, investigador en la línea de derechos de migrantes y refugiados del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, no para. Yo les hago una inquietud a propósito del último reporte de ACNUR, que habla de un récord, un nuevo récord en el año 2021 debido a los crecientes conflictos que podría romperse nuevamente en este 2022. Estamos hablando de una cifra de 89,3 millones de personas refugiadas el año anterior, y esto podría superar los 100 millones de personas para 2022. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, con relación a ese punto, ahí hay un factor importante que asesora la posibilidad del incremento de la cifra, y es precisamente lo que está ocurriendo en Ucrania. Con relación a las personas que están saliendo en Ucrania, pues ahora tenemos un desplazamiento internacional forzado de personas ucranianas que están huyendo de la guerra, y esto pues es un factor que contribuye a que la migración forzada se incremente. Ya en el caso, fíjate, antes de la situación de Ucrania, ¿verdad?, las cifras más altas de población de migrantes y refugiados era la de los sirios, y en segundo lugar estaba la de los venezolanos. Entonces ahora ya no hablamos solamente de la crisis siria como la más numerosa, sino también de la crisis migratoria venezolana, y ahora de la crisis migratoria de personas ucranianas que están huyendo por la guerra. Entonces, la particularidad de todo esto es que estas tres crisis migratorias a nivel mundial continúan en aumento. Obviamente tiene que haber un reflejo a futuro se tiene que proyectar pues un aumento considerable. Ahora, con relación a estas cifras que hace el ACNUR de este informe de tendencias globales de ACNUR, hay algo allí muy importante con relación a la migración venezolana y que se le ha venido objetando a ACNUR
desde el año 2021, y es precisamente que ellos no consideran dentro de ese informe a la población migrante refugiada venezolana como personas necesitadas de protección internacional, sino que la catalogan como una categoría aparte e independiente. El informe dice literalmente así: flujos migratorios califican refugiados, y después de refugiados mencionan otras categorías y colocan a la población migrante refugiada venezolana como desplazados o como venezolanos. Entonces, a ver, aquí hay un problema con este informe y radica precisamente en el hecho de que para el año 2018 ACNUR decía que los venezolanos que estaban saliendo de su país calificaban como refugiados, como personas con necesidad de protección internacional. Pero resulta que cuando vienen y lo colocan en el informe, no los ponen como personas con necesidad de protección internacional, sino como una categoría aparte o independiente. Entonces, es importante que el tratamiento que se le dé, que el mismo ACNUR le dé al tema migratorio venezolano, oye, los incluyan como personas que necesitan protección internacional, porque lamentablemente lo que hemos visto con la tendencia de los países receptores es que no están garantizando esa protección a los venezolanos. Por ejemplo, en Perú, la mayoría de los venezolanos, hay más de 500.000 venezolanos que han solicitado refugio, y de estos 500.000 apenas se han reconocido como 3.000 personas. Entonces, ¿qué me demuestra esto? Que los países receptores no han activado los mecanismos de protección internacional para permitirle o reconocerle la condición de refugiados a los venezolanos, y esto pues genera un impacto negativo en el goce y disfrute de los derechos de esta persona. Entonces, por eso es que vemos tantos venezolanos que están en condición migratoria irregular, y al no tener condición migratoria regular en un país receptor, están sujetos a ser deportados, ¿verdad?, por la irregularidad migratoria, y esto también les imposibilita acceder a servicios de salud, acceder a un empleo formal, acceder a una vivienda formal, acceder incluso llegan a ser víctimas de explotación laboral, y nunca denuncian estos hechos. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque tienen temor a referirse a las autoridades de estos países, porque pueden llegar a ser deportados. Muchos venezolanos en el extranjero, cuando tienen algún trabajo, lo que les toca es a trabajar más horas de lo que normalmente se trabaja y ganar un sueldo mucho más inferior del que legalmente se paga. ¿Y esto pasa por qué? Porque no se está garantizando protección internacional a los venezolanos desde los países receptores, y aparte de eso el ACNUR viene y saca un informe en el que sencillamente coloca a los venezolanos que no se sabe qué son, si son refugiados o son migrantes. Entonces, oye, hay que a veces, es decir, la crítica a estos, o lo que quiero decir con esto, es que ACNUR debe ser coherente en sus palabras. No es que en 2018 dijeron, sí, los venezolanos son refugiados, y ahora vienen y los colocan como una categoría aparte. O sea, eso no tiene lógica. O sea, es un llamado que es algo que hemos ido insistiendo desde hace rato, y lamentablemente ACNUR no atiende el llamado. A propósito de las cifras del ACNUR, Siria encabeza esta lista, o al menos hasta 2021, seguida por Venezuela y Afganistán. Yo le pediría un comentario. Creo que esto va a cambiar producto de la guerra de Rusia contra Ucrania en 2022, pero llama por encima de la atención que el único país de estos cuatro que, bueno, no está en medio de un conflicto armado, no ha sufrido una catástrofe natural, es Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, en el caso, con relación a la crisis siria, bueno, Siria se posiciona como una de las crisis de refugiados más grandes que hay a nivel mundial. Posiblemente la crisis de refugiados ucranianos va a superar a la siria, y consecuentemente va a superar a la venezolana. Lo que sí sabemos es que va a superar a la venezolana, por lo menos en este año. Ahora, a la siria quizás la va a superar en los próximos años, no sabemos, pero en algún momento, si la situación sigue, la va a superar. Ahora, en el caso de Siria, la gente sale por un conflicto armado, en el caso de Ucrania también están saliendo por un conflicto armado, y en el caso de Venezuela particularmente, muchas personas se están yendo
porque no tienen ni siquiera, a veces el dinero no les alcanza, el sueldo no les alcanza ni siquiera para sufragar gastos de alimentación. Muchos salen también en busca de asistencia médica, de algún medicamento, en el caso de personas con alguna discapacidad, para acceder a algún bien de alguna silla de ruedas, acceder a alguna muleta, acceder a algún tratamiento, ¿verdad? Algunos salen por violencia, a lo mejor sus familiares fueron víctimas de algún crimen y esto pues impulsó, los llevó a tomar la decisión de abandonar Venezuela. Entonces, las razones por las que salen los sirios es de conflicto armado, por la que salen los ucranianos es de conflicto armado, pero por la que está saliendo la población venezolana es no por conflicto armado, pero sí por la crisis que ya sabemos que tenemos en el país. Entonces, según los estándares internacionales en materia de protección internacional, estas tres crisis, o sea, estas tres causas de salida engloban perfectamente o permiten perfectamente calificar como refugiados a estas personas. Los venezolanos en su mayoría son personas refugiadas conforme a la Declaración de Cartagena. La Declaración de Cartagena lo que señala es que toda persona, ¿verdad?, que sale de su país de origen por situaciones que han perturbado gravemente el orden público, quizás violaciones de derechos humanos, esto las califica como refugiados. En el caso de Ucrania y Siria, pues el salir de su país de origen a consecuencias de la guerra también los hace merecedores de la condición de refugiados, conforme pues a la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados. Entonces, estos tres flujos migratorios son personas con necesidad de protección internacional y requiere que se les reconozca la condición de refugiado. Bien, agradecemos a nuestro invitado, quien conoce perfectamente el tema que hemos debatido durante esta parte del programa. Carlos Rodríguez es abogado, investigador en la línea de derechos de migrantes y refugiados del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. 1.000.000 de gracias. A ustedes, hasta luego. Hasta luego. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Uli Charcaya, en la producción Jay Pacheco, los controles Gregorio González, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750.